Bienvenidos a un nuevo vídeo de Crazy Physics. Poneos el flotador que vamos a aprender por qué los objetos flotan en el agua. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué los corchos flotan y las piedras no? ¿Creéis que el único motivo es la densidad del material del que está hecho un objeto? Entonces, ¿cómo puede flotar un barco hecho de metal? ¿Y os habéis preguntado por qué un corcho flota quedándose casi completamente fuera del agua y sin embargo un iceberg flota pero quedándose casi completamente dentro? Para resolver estos y otros misterios necesitas la válvula de flotación. La válvula de flotación representa lo que en física llamamos principio de Arquímedes. Nos permite conocer por qué los objetos flotan y qué parte de ellos se quedará dentro o fuera del agua. El principio de Arquímedes dice lo siguiente: cuando un objeto se sumerge en un fluido, el objeto sufre una fuerza hacia arriba llamada empuje, igual al peso del fluido que ha desalojado. Vamos poco a poco porque es un principio muy fácil de entender y aplicar, pero su enunciado es tan concentrado que es algo difícil de asimilar. Para empezar vamos a poner unos ejemplos. Este principio se puede aplicar cuando tenemos objetos dentro de fluidos, y ya sabemos que los fluidos pueden ser líquidos o gases, así que podríamos estudiar un pez, un submarino, un corcho o un iceberg en el agua, pero también un globo de helio o un globo aerostático en el aire, todo lo que esté total o parcialmente sumergido en un fluido. Ahora, lo más importante. Cuando un objeto se sumerge en un fluido, sufre una fuerza hacia arriba llamada empuje. Este empuje puede ser mayor o menor, dependiendo de varias cosas que veremos enseguida. Como el empuje siempre va hacia arriba y el peso del objeto va hacia abajo, si el empuje es mayor que el peso, el objeto flota, y si el empuje es menor que el peso, el objeto se hunde. Pero, ¿cómo podemos calcular el empuje para saber si un objeto flota o no? Aquí entra la segunda parte del principio. Arquímedes nos dice que el empuje es igual a lo que pesa el fluido desalojado o desplazado. Así que cuanto más fluido desplace el objeto, más empuje sufrirá. Es como si al fluido le molestara que le quitáramos el sitio. ¿Que tú me desplazas desde donde estoy? Pues hago fuerza para que te vayas. Cuanta más cantidad desplaces, más fuerza haré para que te vayas. Así que para estudiar si los objetos flotan o no, tendremos que comparar dos fuerzas, el peso del objeto y el empuje, que es el peso del fluido desplazado. Como son pesos, cada uno de ellos es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. La masa del objeto se podría medir con una báscula, pero la del fluido desplazado es muy difícil de medir, así que las describiremos usando esta expresión, en función de los volúmenes y de las densidades. Si el objeto está sumergido completamente, el volumen de fluido que desplaza es igual a su propio volumen. Así que en la ecuación anterior todo es igual a ambos lados salvo las densidades. Si la densidad del objeto es mayor que la del fluido, el peso será mayor que el empuje y el objeto se hundirá. Y por el contrario, si la densidad del fluido es mayor que la del objeto, el objeto flotará. Vamos a ver un ejemplo numérico para entenderlo mejor. Imaginad que tenemos un corcho de botella y lo sumergimos completamente en agua. Si buscamos la densidad del corcho, que es 0,2 gramos por centímetro cúbico, y la del agua, que es de 1 gramo por centímetro cúbico, ya podemos saber que el corcho va a flotar porque es menos denso que el agua. Aunque ya sepamos el resultado, vamos a hacer los cálculos para que os acostumbréis a la comparación de fuerzas. Imaginad que con una báscula medimos la masa del corcho, que nos da 5 gramos. Usando la relación entre masa, volumen y densidad, podemos calcular el volumen que ocupa el corcho, que es de 25 centímetros cúbicos. Ahora nos preguntamos cuánto vale el empuje que sufre el corcho cuando lo sumergimos completamente en el agua. El empuje es igual al peso del agua desplazada, es decir, la masa de agua desplazada multiplicada por la gravedad. Y la masa, de nuevo, la podemos escribir en función del volumen y de la densidad. Cuando lo sumergimos, el espacio que ocupa el corcho estaba antes ocupado por agua, así que ese justamente es el volumen de agua desplazada. Como el corcho tiene 25 centímetros cúbicos de volumen, desplaza justo 25 centímetros cúbicos de agua. Si multiplicamos el volumen del agua desplazada por la densidad del agua, obtenemos la masa de agua desplazada, que son 25 gramos. Y si multiplicamos por la gravedad, tenemos el valor del peso del agua desplazada, que es el empuje que sufre el corcho. Y como el peso del objeto, que es igual a su masa por la gravedad, nos da 4,9 por 10 a la menos 2 newtons, al comparar el empuje con el peso, vemos que el empuje es mucho mayor, lo que significa que el corcho flotará. Fijaos que si el peso es mayor que el empuje, el objeto sufre dos fuerzas que no se cancelan. Si aplicamos la segunda ley de Newton y sumamos las fuerzas para calcular su aceleración, debemos en realidad restarlas porque van en sentido contrario. Así que como la fuerza total va hacia abajo y es más pequeña que el peso, el objeto caería dentro del agua hasta el fondo, pero con menos aceleración que la de caída libre. Por este motivo parece que los objetos pesan menos dentro del agua, porque la fuerza total que tira de ellos hacia abajo es menor que su peso. Así que nosotros tenemos que hacer menos fuerza para sostenerlos.
Por el contrario, si el empuje es mayor que el peso, al sumar las fuerzas nos da una fuerza total hacia arriba que hace que el objeto suba. En este caso también podemos calcular la aceleración de subida sumando las fuerzas que actúan y calculando la fuerza total. Pero si al llegar a la superficie el empuje siguiera siendo mayor que el peso, el objeto siempre tendría una fuerza total hacia arriba y saldría del agua. Como sabemos que esto no ocurre, algo debe cambiar en la superficie para que el objeto se quede flotando. Si el objeto se queda quieto es porque todas las fuerzas suman cero, es decir, que cuando flota el empuje es igual al peso. Entonces, ¿dónde está el truco? Si antes hemos calculado el empuje del corcho y nos ha dado mucho mayor que el peso. Gracias a eso hemos sabido que el corcho iba a flotar. El truco está en que los cálculos los hemos hecho cuando el corcho estaba sumergido completamente. Si el corcho se queda flotando en la superficie, parte del corcho está dentro del agua y parte fuera. En esa situación, el objeto desplaza menos agua porque está menos sumergido. Y recordad que el empuje depende de cuánta agua se desplaza. Vamos a calcular qué porcentaje del corcho se queda dentro del agua. Si en la situación de equilibrio, flotando en la superficie, el empuje y el peso son iguales, sabiendo que el peso del objeto era de 4,9 por 10 a la menos 2 newtons, tendremos la siguiente expresión. Pero el empuje es igual al peso del agua desplazada, que es la masa de agua desplazada por la gravedad, que como siempre ponemos en función del volumen y la densidad. Sustituyendo la densidad del agua y la gravedad y despejando, podemos calcular el volumen de agua que se ha desplazado, que da 5 centímetros cúbicos. Es decir, que de los 25 centímetros cúbicos se han sumergido 5. Eso es un 20% del corcho. Cuando lo dejamos en agua, el corcho tiene un 20% de su volumen sumergido y un 80% fuera del agua. Resumiendo, para saber si un objeto flota en un fluido, basta con comparar las densidades de ambos. Con esa comparación podremos saber si el empuje es mayor o menor que el peso del objeto. Si además queremos saber su aceleración de bajada o de subida, hay que calcular cuánto empuje sufre, es decir, lo que pesa el fluido desplazado. Y si lo que queremos es saber qué parte del objeto se quedará dentro del agua, hay que igualar el peso y el empuje. Enhorabuena, ahora ya sabéis predecir si un objeto flotará o se hundirá en cualquier fluido en el que lo sumerjáis. Basta con aplicar el principio de Arquímedes y calcular su empuje. Para ello tenéis que calcular el peso del fluido que se ha desalojado al sumergir el objeto.